estos últimos minutos de Sin Distancias les invitamos a reflexionar con una mirada antropológica. Para hacerlo nos ayudan los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Limpieza de sangre en el Perú colonial es la propuesta de análisis que nos hace hoy la profesora Beatriz Pérez Galán, que nos plantea conocer el proyecto de investigación que con este título está realizando el antropólogo Peter Gusz. Un trabajo que desde una perspectiva etnohistórica nos permite acercarnos a las implicaciones que tuvieron estos estatutos raciales. Hoy nos acompaña Peter Gusz. Peter Gusz es profesor de antropología en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Carleton, en Ottawa, Canadá. Peter ha sido profesor también en la Universidad de Lethbridge y en la Universidad de Regina. Peter ha trabajado durante los años 80 y 90 en los Andes peruanos, haciendo trabajo como etnógrafo, y posteriormente ha trabajado sobre todo desde una perspectiva etnohistórica en archivos tanto de España como del Perú, buscando articular distintas cuestiones sobre las que hoy vamos a hablar con Peter. ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo estás? Gracias, Beatriz. Bueno, el motivo que nos reúne hoy aquí contigo es para que nos hables sobre el último proyecto en el que estás trabajando, que es sobre la limpieza de sangre en el Perú colonial. Me gustaría que nos explicases, para comenzar, a los oyentes, nos explicases qué es esto de la limpieza de sangre y por qué puede ser importante para un antropólogo. Buena pregunta. La limpieza de sangre, para ser muy breve, es una formación racial que surgió en España en el siglo XV, más o menos, ¿no? Y que es distinto de las formaciones raciales actuales que conocemos, por el hecho de que lo que se racializó no era el color de la piel, no era una obsesión pigmentaria, digamos, sino una preocupación por la genealogía religiosa de las personas, ¿no? Y la idea era de que eso se transmitía carnalmente, que una vez, si tú, por ejemplo, tenías un antepasado judío, eso te hacía inseguro en la fe católica una vez que tú o tus antepasados hayan convertido. Entonces la idea era de que la orientación religiosa era hereditaria. Uh-huh. ¿Y cómo se transmitió, cómo se institucionalizó esas políticas, esos procesos de limpieza de sangre en el caso peruano? ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo se institucionalizaron? Bueno, llegaron casi institucionalizados desde España, ¿no? Porque antes del llamado descubrimiento del Perú y su llamada conquista, ya estaba establecido ya casi por un siglo esa idea en España. Pero lo que pasó es que cuando vinieron los españoles y se aliaron con pueblos desafectados, con los incas en el Perú, lo primero, bueno, los esquemas que tenían para interpretar y conocer esa realidad eran de la Reconquista, ¿no? Entonces lo que vieron eran sinagogas y mezquitas cuando vieron templos indígenas. Y se aplicó toda la idea de la alteridad que se iba formando en España a la realidad del Perú. ¿Cómo se traduce esa política racial en el caso peruano? ¿Existe una racialización, podemos decir, de la clase, del género? Sí. ¿Cómo se traduce en concreto en esa época? Bueno, era distinto, como puedes imaginar. Los antagonismos de España al final de la Reconquista no eran los mismos que la colonia incipiente en el Perú, ¿no? Para hacer la comparación, ¿no? En España la preocupación era con la conversión forzada masiva de judíos, y sobre todo su entrada en
en la burguesía urbana y la nobleza castellana, ¿no? Eso era el gran problema, ¿no? Y la limpieza de sangre ahí era una manera de excluir a esa gente, ¿no? Y de seguir una lucha con la nobleza por parte de los plebeos, ¿no? Que se les acusaban de ser manchados, ¿no? Por haberse casado con los judíos y de haberse judaizado un poco por esos matrimonios que se dieron en muchos casos, ¿no? Entonces, la preocupación era cuestión de clase en España, pero una crítica desde abajo a los nobles, ¿no? Por parte de la gente plebea, más que nada, ¿no? Claro que habían varios casos, pero eso era el más predominante, digamos. Mientras que en el Perú la cosa era distinta, ¿no? La limpieza de sangre se aplicó a la formación de la esclavitud negra y del tributo indígena, dándole una racionalización, digamos, religiosa, ¿no? Que sus antepasados y ellos mismos, al momento del primer encuentro, eran gentiles, ¿no? Paganos, que por lo tanto eran desgraciados y tenían que hacer una penitencia en lo temporal para lograr su salvación espiritual. Y desde ahí se iba, pues, racionalizando, bueno, la base económica de la colonia, lo cual era el tributo indígena y la esclavitud negra, ¿no? Esos sistemas sí se racionalizaron por la limpieza de sangre. Y la idea era de que ningún indio, ningún negro realmente puede ser limpio, ¿no? A través del tiempo sí se puede cristianizarse, sí se puede lograr una cierta medida de civilización, pero que al igual que un judío o un musulmán o un descendiente de ellos, nunca realmente podía escapar esa mancha hereditaria, ¿no? de la gentilidad. Uh-huh. ¿Y cuáles son los hallazgos, digamos, inesperados que estás encontrando en los archivos? ¿Cuáles son las sorpresas que te has encontrado al trabajar esta cuestión de las ideologías racistas institucionalizadas en estos siglos? Bueno, tal vez una de las sorpresas más grandes es que yo voy a darte un contexto antes de contestarte bien a la pregunta, ¿no? Lo que voy trabajando son documentos y fuentes que realmente ponen de manifiesto conflictos sociales locales, ¿no? Entonces voy tratando de encontrar casos de infamación, casos de inquisición, donde hay acusaciones, ¿no? de brujería o impuridad, malas prácticas religiosas, digamos, ¿no? Y lo que encuentro, sobre todo en cuestiones de infamación, ¿no? En casos criminales de infamación, es que al principio de la colonia y hasta los mediados del siglo XVII, que son mayormente los conflictos, los líos entre españoles, incluso en zonas indígenas, ¿no? Que un cura y un corregidor, por ejemplo, pueden entrar en conflicto y acusar de ser judíos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto el San Benito de tus padres colgado en el Catedral de Lima, etcétera, etcétera, ¿no? Los casos son muy dramáticos, ¿no? Y eso es en pleno contexto indígena, ¿no? En una zona, por ejemplo, la zona de Canta, más arriba de Lima, en una década, en un territorio donde hay casos de extirpación de idolatría muy vigentes, hay entonces antagonismos coloniales, religiosos muy fuertes. Sin embargo, los españoles son casi oblivios a todo eso y usan el discurso racial no para someter a los colonizados, sino para vengarse con sus propios paisanos, ¿no? En la colonia. Y eso a mí me sorprendía, ¿no? Porque como todo el mundo, yo pensaba que el racismo era más o menos un invento para, digamos, racionalizar y oprimir a los colonizados, ¿no? Y me iba dando cuenta que esa suposición funcionalista realmente no se daba ahí y me sorprendía, ¿no? Que
¿cómo es que siendo tan pocos los españoles en la colonia que podían tolerar esas peleas racializadas? Pero los archivos son llenos de eso. Y solo es a partir de los mediados del siglo XVII y más allá, sobre todo en el siglo XVIII, que se van presentando con cada vez más frecuencia pleitistas indígenas, negros, mulatos, mestizos, que se van discutiendo el abuso racial a lo cual están sometidos por parte de españoles, ¿no? Diciendo que tú no puedes decirme eso, que soy una persona honrada, que mis antepasados ahora también habían sido cristianos y que soy una persona digna, ¿no? Y no merezco y no acepto ese trato, ¿no? De ser indio, cornudo, idólatra, etcétera, etcétera. Por dar un ejemplo de los tipos de abusos que se presentan en esos casos. Entonces vemos que según va avanzando la colonia, se va racializando el discurso no solo entre españoles, sino entre españoles, mestizos, mulatos, indígenas. ¿Dónde entran, si es que entran, las mujeres? ¿En qué punto podemos incluir la perspectiva de género cuando hablamos de limpieza de sangre? Es omnipresente, no hay una sola respuesta a eso. En cuanto a mujeres mismas como protagonistas en disputos y casos, eso se ve más que nada en casos de inquisición de brujería, ¿no? Y en la mayor parte son mujeres españolas que se valían de maestras, como se les llaman, o indígenas o mestizas o mulatas, para arreglar problemas de pareja a través de brujerías. Y casi el 95% de los casos tienen que ver con hombres poco fieles a sus mujeres, ¿no? ¿Cómo qué caso? Explícanos algún caso específico. Bueno, es que casi todos son de lo mismo, que el amante se había retirado, la mujer estaba triste, buscaba un remedio por parte de una curandera para hacerle compartirse mejor, para hacerle volver a su amistad, como dicen en los documentos, ¿no? Y es un remedio que busca, no es una cosa psicológica, es algo físico concreto, un remedio, ¿no? Y bueno, hay, como puedes imaginar, muchos remedios, ¿no? Pero mi favorito es que introduzcan un poco de ara consagrado hecho en polvo en la comida del hombre confundido, ¿no? Para que ande recta y vuelva a su amante y lo trata bien, ¿no? Y eso, ¿cómo está vinculado con la limpieza de sangre y todo eso? Sí lo es. La limpieza de sangre tiene muchos aspectos, ¿no? El aspecto genealógico predomina, ¿no? Pero también uno no puede ser limpio si uno no es legítimo, ¿no? Y también la limpieza de su esposo o conjunto afecta también la limpieza de uno, ¿no? Entonces, si tú eres limpia, pero tu esposo no lo es, eso te afecta también, ¿no? La limpieza. Entonces, lo que están buscando esas mujeres es casarse y legitimarse sus hijos a través de todo eso, lo cual era un gran problema en la colonia, y no solo en la colonia, también aquí en España, ¿no? Que los hombres no consentían a casarse siempre. Y eso era un problema para la respetabilidad social, la decencia social, no solo en los estratos castizos como de castas como de mulatos, de mestizos, pero también dentro del mismo Estado español en la colonia, ¿no? Que la reproducción interna de la limpieza sí era muy problemático, porque esos hombres andaban con cualquier mujer y cambiaban de pareja con mucha facilidad y no se comprometían para establecer lazgos de parentescos legítimos en muchísimos casos, ¿no? Lo cual ponía en riesgo todo el proyecto de limpieza en la colonia. Entonces,
eran las mujeres que se encargaban más que nada para recomponer y arreglar ese estado defectuoso de las cosas en la colonia. Sin embargo, se les acusaban de ser brujas cuando intentaban remediar a sus hombres a través de esos supuestos hechizos, ¿no? O llamados hechizos. Uh-huh. Entonces, eso es, el aspecto, digamos, más obvio, pero también habían otros, ¿no? Que también las relaciones entre castas estaban generalizadas para hacer un neologismo, ¿no? Que los indios, por lo que comían, según la teoría de los humores, eran más afeminizados y los negros más masculinizados. Entonces había todo un discurso sobre eso, ¿no? Que las mulatas eran tan masculinas que lograban dominar a sus amantes españoles y etcétera, etcétera. Entonces el género tiene mucho que ver. Ya para terminar, una inquietud que creo que puede interesar mucho a nuestros oyentes interesados en la antropología es esta relación tan fecunda que se transmite a través de investigaciones como la tuya entre la antropología y la historia. ¿Qué aportan los archivos a investigaciones antropológicas? Es un buen ejemplo tu caso. ¿Qué puedes decir? Bueno, yo creo que mucho, ¿no? Porque la antropología siempre se ha dedicado a los estudios comparativos, ¿no? Y en cuestiones de formación racial, no son tantos los casos, ¿no? Y cuando hay casos distintos a la actualidad, la primera tarea siempre es hacer una mapa de las diferencias de lo que de cómo sigue siendo racial otra formación y cuál es la diferencia con nuestras expectaciones que se surgen de nuestras propias realidades raciales, ¿no? Y en primer lugar es eso, ¿no? Establecer el marco comparativo, ¿no? Otra cosa es que hay cosas que no se puede hacer con la etnografía, ¿no? Que realmente sí con la historia, ¿no? Que es ver en el largo plazo la carrera o la historia natural de una formación racial. Cómo se va surgiendo, cómo se institucionaliza, cómo se cae en decadencia y cómo se jubila, ¿no? Cómo se vuelve caduco, ¿no? Y todo eso de largo plazo es importante, ¿no? Porque en la antropología estamos a veces un poco atrapados en actualidades que se nos parecen duraderos y para siempre cuando no lo son, ¿no? Y es cuestión de lo contingente. Y eso sería mi respuesta, ¿no? Pues muchas gracias, Peter Goose, por haber compartido con nosotros este espacio y esperamos en otra ocasión seguir conversando. El placer ha sido mío. Gracias, Beatriz. Gracias a la profesora del Departamento de Antropología de la UNED, Beatriz Pérez Galán, hemos podido escuchar a Peter Goose, profesor de la Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá, que nos ha explicado en líneas generales el proyecto de investigación que está realizando sobre la limpieza de sangre en el Perú colonial, en el que se unen historia y etnografía. Muchas gracias a los dos por su participación y hasta otra ocasión.